Muy bien. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de las particularidades de la protección radiológica en medicina nuclear. Esa, a ver, tengo a alguien en el chat. Bueno, es Alejandro Cortejo acá. Eh, Decía, vamos a hablar de las particularidades de la protección radiológica en medicina nuclear, igual que hablamos anteriormente de las particularidades de la protección radiológica en radiodiagnóstico e intervencionismo. Y el objetivo es que se conozcan estas particularidades a fin de que puedan servir a la hora de diseñar un programa de protección radiológica en la práctica de medicina nuclear. El contenido incluye requisitos administrativos y organizacionales de la práctica, requisitos de diseño de los equipos, requisitos de diseño de las instalaciones. Aquí vamos a hablar de los blindajes portátiles y los blindajes estructurales cuando se requieren. Las particularidades de la exposición ocupacional y del público y las particularidades de la exposición médica en medicina nuclear. Bueno, un poco recordando que dentro de los requisitos administrativos y organizacionales, la normativa vigente en Uruguay, la guía de autorizaciones, establece que todo representante legal debe notificar a la autoridad reguladora su intención de usar un determinado equipo, realizar una determinada práctica y solicitar la autorización según corresponda, dependiendo del riesgo de la práctica. Y esa categorización de las prácticas está dada en la norma UE 117, que establece que las prácticas de primera, segunda y tercera categoría necesitan licencia y las prácticas de cuarta categoría registro y quinta categoría notificación. En el caso de medicina nuclear tenemos incluidas dos categorías. Para medicina nuclear terapéutica, esta se considera una práctica de segunda categoría, y medicina nuclear diagnóstica se considera una práctica de tercera categoría. En cualquiera de los dos casos, atendiendo a lo que dice la guía de autorizaciones, pues le corresponde obtener una licencia. Y comúnmente ocurre que en una misma instalación, pues de alguna forma cohabitan tanto la medicina nuclear terapéutica como la diagnóstica. Y entonces dentro de una misma autorización de licencia se incluyen tanto la medicina nuclear diagnóstica como la medicina nuclear terapéutica. Recordemos que el representante legal, si le corresponde hacer una solicitud de licencia, tendrá que presentar un grupo de documentos según establece la propia guía de autorizaciones de instalaciones que está vigente aquí en Uruguay, y que dentro de esos documentos está el informe de seguridad de la práctica en correspondencia con el anexo 1 de esa guía. Estará los resultados de las pruebas de aceptación y puesta en servicio de los equipos y el plan de emergencia, que son en el caso de la medicina nuclear como los tres documentos técnicos fundamentales que hay que presentar en una solicitud de licencia, que además obviamente están acompañados por otros documentos que ya son más de un carácter administrativo, no tanto documentos técnicos. Además de eso, recordar también que como se trata de práctica, de una práctica de segunda y tercera categoría, según el artículo 23 de la guía de autorizaciones individuales, requieren autorizaciones individuales el responsable de protección radiológica, el personal que manipule directamente las fuentes de esas categorías, que aquí existe la particularidad en medicina nuclear de que la manipulación de las fuentes la hacen
los técnicos en radioisótopos, pero en algunas actividades también la hace el personal de enfermería en cuanto a lo que es la administración de los radiofármacos y el personal de servicio. De manera que si esto es así, pues en el caso de medicina nuclear, requerirán también autorizaciones individuales los técnicos en radioisótopos, el personal de enfermería que manipula la fuente y el personal de servicio técnico que también trabaja en esta práctica. Finalmente, también requiere autorización individual, como es una práctica médica, todo el personal médico que prescribe los procedimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos, y el personal que planifica esos, eh, esos tratamientos y procedimientos, de manera que los médicos nucleares y los físicos médicos también requieren autorización individual para desempeñarse en esta práctica. Bueno, en correspondencia precisamente con lo que establece el informe de seguridad, pues el representante legal de una instalación que se vaya a dedicar a la práctica de medicina nuclear, pues requerirá desarrollar un programa de protección radiológica y dejar claramente definidas responsabilidades para el personal que interviene en esta práctica. Por supuesto que hay responsabilidades que son del representante legal, que tiene que ver precisamente con establecer el programa de protección radiológica, proporcionar los recursos necesarios, designar al responsable de protección radiológica y garantizar la adecuada protección de los pacientes, los trabajadores y los miembros del público, pero hay responsabilidades que le atañen a los médicos nucleares y que están dirigidas a garantizar, en coordinación con el médico prescriptor, que los procedimientos se realicen de forma justificada para cada paciente, garantizar que todos los procedimientos se realicen en correspondencia con lo estipulado por protocolos aprobados o reconocidos en el servicio, garantizar que las dosis de radiofármaco administradas a los pacientes sean las mínimas necesarias, teniendo en cuenta las características específicas de los pacientes y los tipos de estudios que se van a realizar. Por ejemplo, es común que estas dosis se prescriban atendiendo al peso del paciente. Hacer, por supuesto, los informes de los resultados de los estudios realizados en medicina nuclear y asegurar que estos resultados queden registrados adecuadamente para que puedan ser utilizados con el objetivo diagnóstico para el cual fueron solicitados. Igualmente, el físico médico, en el caso de medicina nuclear, tiene responsabilidades muy bien definidas que tienen que ver con la implementación del programa de control de calidad del equipamiento, realizar las pruebas de aceptación y puesta en servicio de los equipos utilizados en el servicio de medicina nuclear, velar por el cumplimiento del programa de mantenimiento de esos equipos, mantener actualizados los registros que se relacionan con los procedimientos de control de calidad de los equipos, desarrollar requerimientos y especificaciones para la compra de los equipos y aceptar los equipos para su uso clínico luego de cualquier reparación o mantenimiento que pudiera implicar o tener un impacto, digamos, desde el punto de vista de el uso clínico que se le va a dar a ese equipamiento. Aquí en esta práctica también deben reflejarse en el programa de protección radiológica las responsabilidades del técnico en radioisótopo, que desarrolla responsabilidades muy importantes porque él vela por el correcto almacenamiento y conservación de los radiofármacos,
por la preparación de los radiofármacos, realizar los controles de calidad a los radiofármacos, preparar las dosis de radiofármacos que serán administradas a los pacientes, administrar los radiofármacos a los pacientes siguiendo los protocolos de administración que han sido establecidos. Esta actividad de administración, sobre todo cuando es intravenosa, muchas veces la realizan las enfermeras, con lo cual un poco las enfermeras colaboran con los técnicos en radioisótopos en el desarrollo de esas actividades, realizar los controles al equipamiento, los diarios fundamentalmente, y registrar esos resultados, verificar la correcta identificación de los pacientes para que no existan confusiones a la hora de realizar los estudios, realizar los exámenes y los tratamientos según los protocolos establecidos y mantener actualizados los registros correspondientes a las actividades que ellos realizan. Igualmente está el caso del responsable de protección radiológica, que tiene responsabilidades similares a las que tiene que ya vimos en la práctica de radiodiagnóstico y radiología intervencionista, como es asesorar al representante legal en los temas relativos a la protección radiológica, verificar el cumplimiento del programa de protección radiológica, comunicar de inmediato al representante legal cualquier hecho que pudiera significar un riesgo inminente para el desarrollo de la práctica, asegurar que se cumplan los procedimientos de gestión de desechos radioactivos, establecer y garantizar la ejecución del programa de vigilancia radiológica, tanto la vigilancia radiológica individual como lo que tiene que ver con el monitoreo radiológico de zona, garantizar que se lleven a cabo las calibraciones de los equipos y realizar las investigaciones de posibles exposiciones accidentales e implementar acciones correctivas, así como organizar la realización de ejercicios y simulacros sobre los planes de emergencia, que en esta práctica es muy importante, ya que es relativamente frecuente que ocurran determinadas derrames de material radioactivo o determinados incidentes con los pacientes, y para ello se requiere estar entrenado en cuanto a el manejo de los planes de emergencia. Bueno, una vez que digamos existe un programa de protección radiológica con responsabilidades bien establecidas para garantizar la seguridad de esta práctica de medicina nuclear, es importante velar por determinados requisitos de diseño, tanto de la fuente como de los equipos, como las instalaciones que se usan en medicina nuclear. En primer lugar, es importante señalar que, a diferencia de otras prácticas, en medicina nuclear se usan fundamentalmente fuentes no selladas en forma de radiofármacos que son administradas a los pacientes. De manera que esas fuentes deben ser preparadas de forma tal que se garantice determinados requisitos en cuanto a la calidad de los radiofármacos que se van a administrar a los pacientes, para garantizar que efectivamente la práctica se desenvuelva adecuadamente. Si las fuentes no cumplen estos requisitos, o los radiofármacos que contienen la fuente no cumplen estos requisitos, pues probablemente los estudios no tendrán un resultado adecuado y no tendrá sentido la realización de la práctica. Es por eso que las fuentes en forma de radiofármaco se someten a un grupo de controles de calidad
de los radiofármacos, que incluyen, entre otros, ensayos de identidad, pureza química, pureza radionucleica, pureza radioquímica y estabilidad y almacenamiento. De manera que solo deben ser administradas a los pacientes los radiofármacos si previa a la administración esos radiofármacos han cumplido con estos ensayos y estas pruebas que establecen las buenas prácticas de uso de estos radiofármacos. Es importante señalar que adicionalmente a estas, que son pruebas desde el punto de vista de radioquímica, también estas fuentes, sobre todo las que son inyectables, deben cumplir requisitos de bioseguridad que están muy relacionados con pruebas y condiciones para garantizar que sean inyectables libres de pirógenos los que son administrados a los pacientes. Y esto cada vez cobra más fuerza en la medicina nuclear moderna. Quiere decir, si bien hace unos años no se miraban mucho los requisitos relativos a la bioseguridad de los inyectables, actualmente son muy estrictas las medidas de seguridad que se fijan a los inyectables. Pero si bien las fundamentales fuentes que se usan son las fuentes no selladas, en medicina nuclear también se usan fuentes selladas y se usan fundamentalmente para la calibración de los equipos y la realización de las pruebas de control de calidad de los equipos y también como marcadores en las imágenes para evitar errores a la hora de la correcta identificación de los estudios. Esas fuentes, aunque son fuentes pequeñas en general de poca actividad, son fuentes que igualmente deben cumplir requisitos de diseño dado por las normas ISO 2919. Aquí hay un error, está 2019 y no es así, es 2919, y la ISO 9978, que tiene que ver con las pruebas de hermeticidad de la fuente. Si bien son fuentes pequeñas, igualmente son fuentes que deben cumplir los requisitos de fuente sellada que establecen estas normas. Además de los requisitos de diseño a la fuente, aunque no son equipos generadores de radiación, en medicina nuclear también son muy importantes los requisitos de diseño de los equipos utilizados, de los equipos médicos utilizados en la realización de la práctica. Esto incluye calibradores de dosis, contenedores, contadores de pozo, cámaras gamma, cámaras PET, cámaras PET, etc. Para todos estos equipos que se usan en medicina nuclear, hay normativa de la Comisión Electrotécnica Internacional, normativa de la IEC, que deben cumplir estos equipos. De manera que a la hora de la adquisición de estos equipos, incluyendo los más sencillos como son estos de las sondas intraoperatorias, hay que velar porque efectivamente los equipos que se adquieran cumplan con esta normativa internacional aplicable. Bueno, además de los equipos en medicina nuclear, para que la práctica sea segura, es muy importante los requisitos de diseño de las instalaciones. En primer lugar, las instalaciones necesitan, como otras muchas instalaciones, cumplir determinados requisitos arquitectónicos. ¿Por qué? Porque ahí, en esas instalaciones de medicina nuclear, en muchos casos son instalados equipos de gran tamaño, de gran peso, como son los equipos híbridos, y por supuesto las instalaciones donde se va a colocar estos equipos, es importante que tengan una altura adecuada, resistan un peso
significativo que tienen estos equipos y arquitectónicamente sean, digamos, viables para recibir el equipamiento que incluye un servicio de medicina nuclear. Es muy recomendable que el diseño del servicio de medicina nuclear cuente con una entrada principal, que es la entrada al servicio de los trabajadores y también de los pacientes, y una entrada secundaria que preferiblemente no sea esta misma de entrada de los trabajadores y los pacientes, por la cual entren los isótopos y los radiofármacos, y también por donde salgan los desechos radioactivos, de manera que se minimice el trasiego de fuentes y desechos a través de los diferentes locales y áreas que conforman el servicio de medicina nuclear. Si bien eso no es obligatorio, sí es muy deseable y a la hora de diseñar un servicio, pues es muy bueno que eso sea así. Por supuesto, a la hora también de diseñar un servicio, es muy bueno localizar el servicio en áreas del hospital que sean poco transitadas y donde donde se facilite con ello el control de acceso a los locales donde se manejan fuentes radioactivas y pueden también manejarse eventualmente equipos generadores de radiación. Ahora, ¿qué principios o qué filosofías hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un servicio de medicina nuclear? Bueno, hay dos principios fundamentales o filosofías que hay que tener en cuenta. Uno es la defensa en profundidad y otro es la organización de los flujos tecnológicos del servicio. ¿Qué cosa es la defensa en profundidad? Bueno, en concepto, la defensa en profundidad no es más que la utilización de múltiples barreras de defensa, de manera que si falla una de esas barreras, pues ello no tenga un impacto significativo en el riesgo en general de la instalación o de la práctica. Y un ejemplo clásico de defensa en profundidad es el propio diseño de un bulto radioactivo que, como ustedes conocen, tiene como tal la fuente, un contenedor de plomo que generalmente tiene el bulbo que contiene la fuente, un forro de ese contenedor para amortiguar posibles golpes. En algunos casos se conforma dentro de una lata sellada para evitar que en caso de un derrame eso salga de esa barrera. En otros casos se coloca un forro adicional también para amortiguar golpes eh, externos que pueda tener el bulto, y finalmente una caja que puede ser una caja, por ejemplo, de cartón. Aquí en este mismo diseño está el concepto de la defensa en profundidad. Como ustedes ven, son múltiples defensas, de manera que si falla alguna, pues de alguna forma se garantice que el riesgo no pase a afectar al público en general. En medicina nuclear, este concepto de defensa en profundidad se toma en cuenta colocando los locales que tienen, donde se manejan mayores actividades de las fuentes y los radiofármacos, lo más alejado posible de los locales por donde ocurre la entrada del público en general o de los pacientes que van a ser tratados en el servicio. De manera que sea más difícil que un paciente o un miembro del público pueda acceder a estos locales donde se manejan las mayores actividades y las mayores fuentes de radiaciones ionizantes. De manera que a la hora de diseñar un servicio, si usted tiene un área y va a diseñar un servicio, lo primero que usted debería tratar es de colocar los locales donde se manejan las mayores actividades lo más alejado posible de la puerta de entrada del local donde
del servicio de medicina nuclear. Otro elemento clave es los flujos tecnológicos que ocurren en el servicio. Y hay que tener en cuenta que en un servicio de medicina nuclear hay dos flujos. Un flujo que es el flujo de material radioactivo y otro flujo que es el flujo de pacientes. Y entonces es importante organizar el servicio de manera que el flujo de material radioactivo se dé con el menor trasiego posible de material radioactivo dentro del servicio. Quiere decir, usted debe organizar el servicio de manera que el material radioactivo no esté deambulando por todo el servicio, sino que se maneje en un área lo más localizada posible. Y igualmente el flujo de pacientes se organice de forma tal que los pacientes tampoco estén deambulando en el servicio, porque el paciente, una vez que recibe la dosis de radiofármaco, es una fuente radioactiva, pero con la particularidad de que es una fuente radioactiva viajera que puede deambular en el servicio. Entonces es muy importante organizar estos dos flujos de manera que se minimice el trasiego tanto de pacientes como de material radioactivo dentro del servicio de medicina nuclear. Ahora, una vez que se tienen en cuenta esas dos filosofías generales para organizar el servicio de medicina nuclear, es importante saber qué áreas o locales deben existir en un servicio de medicina nuclear para garantizar una adecuada protección radiológica de los pacientes, de los trabajadores y el público. Y a continuación vamos a dar un paseo por las diferentes áreas que deben existir en un servicio de medicina nuclear. Por supuesto, el área donde se manejan las mayores dosis de actividad y de radiofármacos es el local de preparación y distribución de radiofármacos. Este es un local que debe tener facilidades para recibir el material radioactivo desde el exterior, para almacenar temporalmente ese material radioactivo y los desechos generados durante la elaboración de los radiofármacos, y debe tener la característica que, por ser el área donde se manejan las mayores actividades y donde es más probable que ocurran derrames de sustancias radioactivas de alta actividad, el acceso a esta área desde el interior del servicio debe hacerse solo a través de un local de control que permita dividir de alguna forma física la zona sucia, que digamos, o el cuarto caliente, como también se le dice, y la zona menos sucia del servicio de medicina nuclear, donde hay menos probabilidad de que ocurran este tipo de eventos. Esta área para la extracción del material radioactivo es muy recomendable que tenga transfer, de manera que usted no tenga que salir al pasillo con la bandeja de material radioactivo en la mano, propiciando que ocurran derrames, sino que a través del transfer usted pueda mover el material radioactivo para los diferentes locales donde tiene que ir el material radioactivo, fundamentalmente los locales de administración de los radiofármacos y el área o el local de radiofarmacia. La segunda área importante, que puede ser incluso un área dentro de este mismo local de preparación y administración de radiofármacos, es el área de radiofarmacia. Allí es donde se preparan los fármacos y donde, antes de ser marcado, y por otra parte es donde también se realizan los controles de calidad de los radiofármacos. Quiere decir, se toma una pequeña muestra de actividad del radiofármaco, se lleva a esta área ya después de marcado y se realizan aquí los controles de calidad del radiofármaco, que como vimos son fundamentales para que los estudios se hagan con calidad.
Otro local importante que ya mencionamos es el local de control o esclusa sanitaria. Y esta es el área que debe garantizar la delimitación efectiva entre el área donde se manejan las mayores actividades y el resto de las áreas del servicio. Es un área pequeña, puede ser un área pequeña donde se ubiquen medios que permitan la descontaminación del personal y el cambio de ropa en caso de ocurrir algún evento de contaminación dentro del área del local de preparación de los radiofármacos. En general pueden tener una ducha, un lavamanos y es importante también que exista ahí un monitor de contaminación, puede ser estacionario o puede ser portátil, para comprobar que efectivamente en caso de contaminación pues se realiza la descontaminación del personal apropiadamente antes de salir del área contaminada. Después es muy importante el local o los locales de administración de radiofármacos, que deben ser áreas, pequeñas áreas o locales a los cuales los radiofármacos lleguen a través de un transfer y que permitan, dispongan de todas las condiciones, medios de blindaje portátiles, delantales, guantes, etcétera, todas las condiciones para poder hacer de forma segura la administración de las dosis a los pacientes. Cuando digo administración de las dosis, puede ser administración intravenosa como esta que se muestra aquí, pero puede ser también un área de administración de radiofármacos cuando se habla de administración oral de radiofármaco, como es el caso del yodo que se administra en forma oral. Después, otro local que también es imprescindible dentro de los servicios de medicina nuclear son los locales donde se instalan los equipos de adquisición de imagen, que en el caso de medicina nuclear convencional con tecnecio y con talio y otros isótopos que tienen baja energía, puede ser cualquier local que pueda albergar el equipo y que disponga a cierta distancia, de una distancia no menor de 2 metros, de las facilidades para que el operador realice la adquisición de las imágenes. Si no es posible garantizar un tamaño adecuado de este local, pues entonces habrá que prever algún medio de blindaje del panel de control del operador o situar el panel de control del operador en un local independiente al local donde se instala el equipo de adquisición de las imágenes. Pero en el caso de medicina nuclear convencional, es aceptable que el panel de control esté dentro del mismo local donde está el equipo si se garantiza una cierta distancia, porque la energía de estos isótopos que se utilizan en medicina nuclear convencional es relativamente baja. Ya en el caso de los locales donde se instalan equipos híbridos, sí es obligatorio disponer de un local para el panel de control del equipo, siendo este local calculado de forma que el cálculo de blindaje refleje la seguridad que va a tener el operador operando el equipo desde ese local del panel de control. En el caso de los equipos SPECT, el espesor de blindaje y las características del blindaje del panel de control y en general de las áreas aledañas al local donde se instala el equipo está dado por garantizar la protección de la radiación por rayos X que emite el CT, porque aunque el CT emite radiaciones de energía
similar a la energía del tecnecio 99, por ejemplo, que es de 140 keV. El tecnecio 99, al estar dentro del paciente, de alguna forma está de alguna forma la radiación que emite atenuada por la propia por el propio paciente, y es más significativa la radiación que emite el CT. De manera que en esos casos la protección radiológica la define fundamentalmente el CT. Ya cuando se trata de equipos híbridos PET-CT, entonces en los espesores de blindaje lo define la protección radiológica contra la radiación gamma de aniquilación positrónica, que como ya vimos anteriormente en clase, es de 511 keV. Quiere decir, es muy superior a la energía de esa radiación, es muy superior a la energía del CT como tal. Entonces, en esos casos, la protección radiológica la define la energía del radioisótopo PET utilizado. Bueno, adicionalmente a estos locales, debe existir también un local para los pacientes con dosis administradas. Recuerden el incidente que vimos en medicina nuclear, porque habían pacientes mezclados que no han recibido la dosis con pacientes que habían recibido la dosis. Es muy importante que exista un local para los pacientes con dosis administrada, y cerca de ese local, incluso colindante con eso, es muy recomendable que existan baños de uso exclusivo para los pacientes con dosis administrada. Los baños son muy importantes porque, en primer lugar, la mayoría de los estudios llevan como protocolo eliminar por la orina artefactos que pueden surgir en la imagen, y esa orina es radiactiva. Y en segundo lugar, es importante que estos baños estén cerca, porque estos pacientes con sus patologías probablemente hagan uso de estos baños durante el tiempo que están a la espera para la realización del estudio, y de lo contrario lo tendríamos a esos pacientes deambulando dentro del servicio de medicina nuclear y aumentando las dosis que van a recibir en general los trabajadores y los miembros del público. Obvio, si existen locales para pacientes con dosis administradas, habrá que buscar algún área o local de espera para pacientes a los cuales no se le ha administrado la dosis. También en todo servicio de medicina nuclear debe existir un área o local para el almacenamiento de desechos radioactivos, y esa área debe ser suficiente, debe tener una capacidad suficiente para almacenar esos desechos radioactivos el tiempo necesario para que ellos decaigan radiactivamente y puedan ser liberados como un desecho hospitalario común e ir a un incinerador, etcétera. Pero es importante la existencia de un área o local para almacenamiento de desechos radioactivos. Importante en esta área, que a veces está separada del servicio, es la seguridad física que tiene que tener esta área, porque de lo contrario, como es un área que no se va todos los días, pues pueden ocurrir eventos en los cuales entren personas a este local y creen un suceso radiológico debido al acceso indebido a este tipo de locales. Ya en servicios de medicina nuclear con técnicas PET-CT, puede ocurrir que dentro del propio servicio de medicina nuclear haya una instalación del ciclotrón, donde la propia instalación del ciclotrón es en sí misma un edificio o un área
aparte a las áreas que convencionalmente existen en un servicio de medicina nuclear. ¿Por qué? Porque en un ciclotrón usted necesitará tener un local para instalar el ciclotrón, con un área de servicio para ese ciclotrón, tener celdas de producción, locales de control de calidad de los radiofármacos producidos e incluso locales de preparación de los bultos que se van a usar en el propio hospital o que se puedan eventualmente también distribuir a otros centros PET que puedan no tener esta instalación del ciclotrón. No vamos a entrar en detalle de esto porque esto es una instalación muy específica de grandes centros que tienen en sí mismo un ciclotrón. Lo más común son los centros de diagnóstico PET que se ubican alrededor de una instalación del ciclotrón y que en general deben tener las mismas áreas y locales que tiene un servicio de medicina nuclear convencional. Solo que aquí, debido a la alta energía que tienen los radiofármacos PET, es imposible colocar todos los pacientes con dosis administradas en un único local. Y lo que se hace es construir boxes independientes para que se le llama también cuartos de descanso o cuartos cuartos para la incorporación de los radiofármacos, en la cual los pacientes se van a aislar en ellos el tiempo que requieren para que el radiofármaco ocurra la biodistribución del radiofármaco antes de ir al local de medición donde está el PET-CT. De manera que no hay muchas diferencias y la fundamental diferencia está en la existencia de estos boxes para el descanso de los pacientes. Otra área que también tienen los servicios de medicina nuclear, fundamentalmente los que ofrecen terapia con radiofármacos y fundamentalmente con yodo, son los cuartos de hospitalización de los pacientes. Cuando a los pacientes se les suministra radiofármacos con yodo de más de 30 milicurie, para garantizar la protección radiológica de los familiares y de los miembros del público, pues se recomienda que estos pacientes vayan hospitalizados a una instalación que cuente con facilidades adecuadas para que no se conviertan en sí mismas en un área del hospital que produzca dosis injustificadas a los restantes pacientes del hospital. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que deben tener estos cuartos de hospitalización de pacientes con dosis de yodo? En primer lugar, solo un paciente por habitación. Eso es muy importante porque si el objetivo es limitar la dosis que van a recibir los demás pacientes, pues es muy importante que haya solo un paciente por habitación. Lo otro, que la superficie y los utensilios usados en este cuarto de hospitalización sean fáciles de descontaminar o en último caso puedan mantenerse un tiempo prudencial sin uso, de manera que ocurra el decaimiento radioactivo del yodo y el siguiente paciente que vaya a incorporarse a este cuarto pues no reciba dosis de radiación injustificadamente. Otro elemento que puede ser requerido son los blindajes estructurales. A veces no todo el cuarto, a veces determinadas paredes del cuarto requieren un blindaje estructural. Va a depender mucho del uso que se le dé a la área colindante a estos cuartos.
Hay veces donde la propia construcción, el propio diseño del cuarto y las dimensiones del cuarto son suficientes como para que las áreas aledañas, la dosis de radiación sean bajas. En cualquier caso, eso debe verificarse siempre. Por supuesto, señales de advertencia en la puerta, porque este es un local donde debe quedar claramente en la puerta señalizado que hay un paciente radioactivo, que es una zona controlada y que aquí no se puede entrar. Equipo de descontaminación en el local por si eventualmente ocurre, por ejemplo, el paciente vomita y su vómito es radioactivo, pues habrá que disponer en el local de equipo de descontaminación para poder resolver ese incidente que eventualmente puede ocurrir en el local. Y para el caso de hospitales que, disculpe, que manejan muchos pacientes de este tipo, pues entonces eh, eh, pues se puede requerir un sistema de vertido controlado de las excreciones de los pacientes, que esos son los llamados tanques de retención o también piscinas de retención a las cuales van los desechos, las excretas, tanto las orinas como las heces fecales de estos pacientes, están un tiempo en esas piscinas y esos tanques de retención hasta que su actividad baja y puede hacerse un vertido controlado al medio ambiente. Esto es un caso que es muy típico de hospitales oncológicos que tienen muchos pacientes de este tipo o semanales y en los cuales si hacen el vertido directo pues estarían sobrepasando los niveles que pueden vertir al medio ambiente. Es importante que en caso de que no existan locales o cuartos especialmente diseñados para esto, como es práctica común aquí en Uruguay, los locales donde vayan los pacientes se tomen las medidas fundamentales para acercar este diseño lo más posible a la realidad que tienen los pacientes en sus locales. Eso puede ser, por ejemplo, poniendo, vean, en los baños, se pueden poner, cubrir el piso del baño con material que después puede ser desechable, puede ser cubrir el lugar al lado de la cama con material desechable, en la mesa o el mobiliario del servicio con ese tipo de material y muy fundamentalmente garantizar que al final del tiempo en que el paciente está hospitalizado se haga un monitoreo radiológico que permita liberar ese local para el uso en pacientes que no son pacientes radioactivos. Bueno, hasta ahí digamos, el paseo que hemos hecho por los locales o áreas que debe tener un servicio de medicina nuclear. Lógicamente, no todas esas áreas tienen igual riesgo. Ya vimos que hay áreas de mayor riesgo y locales de mayor riesgo. Para un poco diferenciar eso, existe una metodología que permite calcular una actividad ponderada en el local, en específico en el cual se trate. Y a partir de esa actividad ponderada, pues establecer determinadas medidas de diseño para los locales que tienen mayor riesgo. Esa actividad ponderada se calcula como la actividad total que recibe, que se manipula en ese puesto de trabajo, en ese local, multiplicado por un factor que tiene en cuenta la radiotoxicidad del isótopo utilizado y multiplicado por un factor que tiene en cuenta la complejidad de las operaciones que se realizan en ese local. Aquí, por ejemplo,
se muestran los valores de ese factor de ponderación en los diferentes tipos de isótopos. No nos vamos a desgastar en esto para no perder mucho tiempo, pero yo solo los dejo por si alguien quiere un poco corroborar ese nivel de actividad ponderada. Y vean aquí el factor de ponderación teniendo en cuenta la complejidad de las operaciones o el tipo de operaciones que se realiza en los diferentes locales. A partir de ahí se puede obtener una actividad ponderada y a partir de esa actividad ponderada pueden clasificarse los locales, estos que vimos anteriormente, en locales de riesgo alto, locales de riesgo medio y locales de riesgo bajo. Vean en un servicio de medicina nuclear típico cuáles son los locales de riesgo alto, los de riesgo medio y los de riesgo bajo. Vean que de riesgo alto son los cuartos para preparación y distribución de radiofármacos, el almacenamiento temporal de desechos, el cuarto para la administración de radiofármacos y los cuartos aislados de hospitalización de pacientes tratados con dosis terapéuticas de yodo 131. A partir de ahí, entonces se pueden definir determinados requisitos de diseño a esos locales. Por ejemplo, en el caso del acabado de la superficie. Bueno, todos los locales que tengan riesgo alto necesitarán que la terminación de los pisos sea tal que se facilite la descontaminación de esos pisos en caso de incidente. Con materiales diversos. Actualmente hay buenas resinas que se dan tipo pintura y que son muy buenas para garantizar la fácil descontaminación de los pisos. Tradicionalmente se ha usado el linóleo, que es un material de preferencia, pero hay que saberlo poner. Y otra cosa importante es que la terminación de los pisos debe extenderse en las paredes, vean, debe doblarse y extenderse a las paredes hasta una altura de 20 centímetros, de manera tal que en caso de salpicadura por derrames en el piso, pues pueda también ser fácilmente descontaminable esta porción de las paredes de los pisos. En el caso en general de las paredes, lo que se recomienda es que estén recubiertas hasta una altura de 50 centímetros con pinturas que sean fácilmente descontaminables, que sean lavables, como son las pinturas epóxicas que en caso igual de salpicadura, pues pueden ser fácilmente removible la contaminación. Para estos locales también es muy importante que las superficies de trabajo estén revestidas con material poco absorbente y de fácil descontaminación, porque son locales donde igualmente pueden ocurrir derrames en las mesas de trabajo y es necesario la descontaminación. Ahora, en estos locales también de alto riesgo, es muy importante el manejo de los blindajes de la fuente. Quiere decir, si bien en otras prácticas nos dedicamos básicamente al blindaje de los locales donde están los equipos, en medicina nuclear las fuentes están en diversos lugares dentro de diferentes locales del servicio, con lo cual es más lógico blindar la fuente que blindar totalmente el local, porque además los trabajadores, como ustedes ven, tienen que estar manipulando las fuentes dentro de los locales. Entonces, el tema de los blindajes de la fuente es muy importante en medicina nuclear, que puede ser a través de mamparas, que pueden ser a través de celda, que pueden ser a través de simples contenedores donde se colocan los viales que contienen la fuente, que pueden ser castillos plomados o que pueden ser, digamos, utensilios plomados con láminas fabricados caseramente con láminas de plomo para, por ejemplo, guardar desechos radioactivos. Quiere decir que el uso de los blindajes de la fuente es un elemento fundamental en
medicina nuclear. Claro que en el caso de los locales de alto riesgo, en los centros PET que manipulan isótopos positrónicos, como la energía positrónica es mucho mayor, los espesores de blindaje son mucho mayor. Pero igualmente la estrategia va a dirigirse al blindaje de la fuente y no en todo, al blindaje de todos los locales. Esto no quiere decir que también se use el blindaje de los locales, pero en algunos casos es preferible blindar la fuente que blindar los locales. Concretamente, el tema de las jeringas blindadas es muy importante para reducir la dosis que reciben los trabajadores en extremidades, sobre todo en extremidades. Aquí hay un ejemplo de las dosis que aportaría en extremidades una jeringa no blindada y una jeringa blindada con un protector de 2 milímetros de wolframio. Como pueden ver, las dosis son a veces hasta 100 veces menores las que pueden tienen los trabajadores si la jeringa está blindada o si la jeringa no está blindada. Igualmente, esto es importante también para la dosis a cuerpo entero, pero en particular para la dosis en extremidades es muy importante. Y por eso sucede que si no se usan los blindajes de la jeringa, actividades como son la de administración de los radiofármacos vía intravenosa aportan muchísima dosis que pudiera ahorrarse si se usaran adecuadamente las jeringas para administrar las dosis. Un tema que siempre ha estado en cuestionamiento también respecto al uso de los medios de blindaje o los medios de protección individual es el tema de los delantales plomados. Hay estudios que demuestran que en el caso del tecnecio, pues la reducción de la dosis que se tiene con delantales plomados puede ser significativa. Vean, más de la mitad de la dosis puede reducirse si en una administración de 400 megabecquerels de tecnecio 99 para un estudio de hueso, si se usa delantal o si no se usa delantal. De manera que lo adecuado para el caso de los estudios con tecnecio, también con talio, pero un poco menos con talio, es el uso de los delantales plomados. No tiene sentido el uso de los delantales plomados cuando se trata de iodo 131 y de isótopos positrónicos. ¿Por qué? Porque la energía es mucho mayor de estos isótopos y por tanto los espesores de los delantales que se requerirían serían tales que sería imposible de llevar por un técnico en radioisótopo, una enfermera, al hacer las administraciones de las dosis. Pero en el caso del tecnecio se justifica totalmente el uso de delantales. Otro elemento importante de diseño en la protección radiológica de un servicio de medicina nuclear es la ventilación. ¿Por qué? Porque algunos isótopos, en general todos los isótopos son volátiles, algunos son muy volátiles y en ese caso es mucho más imperioso el uso de sistemas de ventilación. Pero la ventilación es importante en cualquier caso porque hay que garantizar parámetros de humedad y temperatura que sean adecuados para los pacientes y para el equipamiento como tal. Porque si hay mucho calor en el servicio, pues los pacientes van a estar transpirando y estarán contaminando cualquier lugar que toquen con sudor que transpiran los pacientes ya con dosis administrada. De manera que se requieren condiciones de ventilación adecuadas. En los locales donde se utilizan fuentes no selladas y las mismas pueden dar lugar a gases y aerosoles radioactivos, ahí es cuando es imprescindible el uso de sistemas de ventilación. Ahora, los sistemas de ventilación dependen mucho de
digamos, del tamaño de los locales y de las operaciones que se realizan en los diferentes locales. En los locales, por ejemplo, de los equipos de adquisición de imagen, en la sala de espera de pacientes y otras, lo que se requiere es que existan condiciones adecuadas de temperatura y que exista intercambio de aire con el exterior, porque en estos locales no va a ocurrir una acumulación significativa de gases y aerosoles radioactivos. Ahora ya, en otros locales puede requerirse un sistema de ventilación y el sistema de ventilación tiene que cumplir determinadas características, como es que el flujo de aire se establezca desde áreas con ambientes radioactivos más limpios hasta áreas con ambientes radioactivos más sucios. La toma de aire se ubique lo suficientemente alejada de la descarga de aire del propio sistema de ventilación, porque si no va a ocurrir una recirculación. Se prevea en el caso de que ocurra esa recirculación, que esa recirculación no sea mayor de 1/3 del volumen del aire que es inyectado. La extracción del aire del local de preparación de radiofármacos es importante que se realice a través de una campana de extracción, fundamentalmente cuando se manejan isótopos volátiles, y se prevea cuando resulte necesario la existencia de filtros para esa extracción de aire, filtros que por supuesto tienen que periódicamente ser controlados y cambiarse también periódicamente. Aquí hay un ejemplo de un sistema de ventilación un poco complejo en una instalación relativamente compleja donde se preparan isótopos radiofármacos para ser administrados a los pacientes. Muchas veces, pues, con la ventilación que proporciona en el local de preparación de radiofármacos la propia campana de extracción puede ser suficiente para garantizar un adecuado intercambio de aire y que no se generen gases o radioactivos que puedan afectar por contaminación interna a los trabajadores. En el caso de usar ventanas, de usar campanas, es importante controlar periódicamente la velocidad de aire en el vano de la ventana, que debe estar entre 0,5 y 1 metro por segundo. Eso se puede controlar perfectamente con un anemómetro que es que en la actualidad se venden por muy poco dinero y puede servir para controlar la velocidad de aire. ¿Por qué? Porque con el tiempo los filtros que están en la descarga de aire se van saturando y va reduciendo esta velocidad de aire en el vano de la campana. Hay que decir que ese control se realiza poniendo la ventana en la posición de trabajo, porque supuestamente si usted, por supuesto, cierra mucho la ventana, pues la velocidad aumenta. Hay que poner la ventana en una posición intermedia que se corresponda con la posición de trabajo. Y es un criterio que puede ser manejado incluso para el cambio del filtro. Cuando ya usted ve que esta velocidad disminuye mucho, si el motor del tiro de aire, si el extractor no ha tenido problemas, pues probablemente es que los filtros ya están saturados. Sobre el blindaje. Bueno, lo primero que hay que decir que en el caso de la medicina nuclear convencional con tecnecio, lo más probable es que no se requieran blindajes estructurales y que simplemente la distancia entre el paciente y el tecnólogo o el miembro del público sea suficiente para garantizar los niveles de dosis que por norma tenemos que garantizar para los miembros del público y para los trabajadores. En el caso de los locales que ya tienen equipos híbridos, como ya se dijo anteriormente,
pues sí se requiere un cálculo de blindaje, pero un cálculo de blindaje que estará basado sobre todo en la dosis que aporta el TAC, el tomógrafo. En el caso de los locales donde se hospitalizan los pacientes con yodo 131, probablemente sí se requiera un cálculo de blindaje y en muchos casos se requiere, como ya les expliqué, tomar alguna medida para reducir las dosis que se reciben en locales contiguos. El cálculo de blindaje se hace por una metodología similar a la que ya vimos para el caso de, de radiodiagnóstico, calculando un factor de transmisión de la barrera, y el factor de transmisión de la barrera se calcula multiplicando el número de pacientes por la constante gamma, la actividad promedio administrada a los pacientes, el tiempo de permanencia del paciente en el cuarto de hospitalización y la distancia hasta el punto que se quiere proteger. Esta distancia, como sabemos, es al cuadrado y dividida y en el denominador. Aquí se añaden dos factores que son importantes en el caso de medicina nuclear, que es el factor de decaimiento radioactivo, que tiene en cuenta el decaimiento que va a tener el radioisótopo físico atendiendo al tiempo en el cual ese paciente va a estar hospitalizado, y un factor de reducción de dosis por excreción, porque hay una parte importante de la dosis que se le, de radiofármacos que se le administra al paciente, que se va excretando durante el tiempo en que el paciente está hospitalizado. Estos son los formulismos para calcular esos dos factores. Con todo esto se calcula esta dosis sin blindaje, y haciendo el cociente que ya vimos, se puede calcular el factor de transmisión, y con el factor de transmisión podemos calcular el espesor de blindaje requerido como logaritmo de 1 sobre B multiplicado por el TBL, el valor de la capa décimo reductora, en este caso para el yodo 131, que es una constante que está publicada en la bibliografía. Ya en el caso de los servicios PET-CT, pues el cálculo de blindaje suele ser bastante importante, porque el cálculo de blindaje va a definir los espesores de las diferentes paredes, fundamentalmente en la etapa en que el paciente está en reposo y la etapa en que el paciente está durante la adquisición de las imágenes. Quiere decir, aquí hay un esquema típico de los tiempos que se requieren en un procedimiento típico de medicina nuclear PET-CT. Ahora ya con los equipos más modernos, estos tiempos de imágenes son menores, pero en general este gráfico lo que nos da la idea es que hay dos momentos que ocurren en dos locales diferentes, en los cuales es importante el blindaje estructural que pueda requerir esos locales. Uno es en el cuarto de reposo y otro es en el local de adquisición de las imágenes. Hay la metodología para el cálculo de blindaje en el caso de los blindajes estructurales, en el caso de los servicios de medicina nuclear PET-CT, está recogida en una publicación de la Sociedad Americana de Física Médica, que es la 108. Vean que ahí en esta publicación, que le pongo la foto, pues da todo el procedimiento de cómo realizar el cálculo de blindaje para fundamentalmente para el local de reposo y para el local de adquisición de las imágenes. Como ven, al final se basa en el factor de transmisión de la barrera, igual que otros cálculos de blindaje. P es la restricción que se pone por diseño de acuerdo a
a la restricción de dosis que tenga la práctica semanal. T es el factor de ocupación en el área que rodea esa barrera que estamos calculando, y la dosis por incorporación de radiofármaco, que es la dosis que aportaría se aportaría a esa barrera, la dosis semanal que se aportaría a esa barrera durante el tiempo de reposo de los pacientes en ese local, considerando que no existiera ningún blindaje. Bueno, esta metodología brinda los formulismos que son necesarios utilizar para el cálculo de blindaje. Por un tema de tiempo no voy a entrar en detalles, pero le dejo ahí los formulismos por si acaso alguien de ustedes necesita hacerlo en algún momento. Esos son los formulismos que se utilizan. En principio, el problema es calcular la dosis durante el reposo a partir de todas estas variables, considerando un factor de reducción de dosis que tiene en cuenta precisamente el tiempo, el decaimiento radioactivo que tiene los radiofármacos PET, que es muy, como ustedes saben, son de muy corto periodo de semidesintegración y que por tanto es muy importante a la hora de calcular la dosis sin blindaje. Ya una vez que se tiene esta dosis sin blindaje, se hace el cociente y se calcula el valor de B. Estas son las ecuaciones para el local de reposo o de incorporación. Y estas serían las ecuaciones para el local de imagen, que son similares, pero que contienen, además del factor de reducción de dosis durante la adquisición de las imágenes, durante el tiempo de adquisición de las imágenes, un factor de reducción de dosis por reposo relacionado con el tiempo que ya ha pasado este paciente en el local de reposo. Haciendo este cálculo de la dosis en el local de imagen, se puede hacer igualmente el cociente y obtener el factor de transmisión de la barrera en el local de imagen aplicando la simple ecuación. Después, tanto para el local de reposo como para el local de imagen, se calcula el espesor de blindaje como el logaritmo de 1 sobre B multiplicado por el valor de la capa décimo reductora para la radiación de fotones de 511 keV, que según la bibliografía es 17.6 centímetros el valor de la capa décimo reductora. Y así pues se hace un cálculo de blindaje. Eso, reitero, es básicamente para los equipos híbridos. El cálculo de blindaje se requiere fundamentalmente para los equipos híbridos y para los equipos, particularmente para los equipos PET-CT que manejan isótopos positrónicos. Bueno, pasemos ahora a hablar un poco de las particularidades de la exposición ocupacional en el caso de medicina nuclear. Y lo primero importante sería definir cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto un trabajador en medicina nuclear. Lógicamente, el primer riesgo que está expuesto el trabajador es a la exposición externa. Eso es igual que en radiodiagnóstico, igual que en radioterapia. Este es un riesgo que siempre está presente. Y la forma de reducir ese riesgo ya sabemos que es distancia a tiempo y blindaje. Es un riesgo que él se enfrenta en múltiples actividades de las que realiza en medicina nuclear. Aquí les pongo algunas de las actividades en las cuales un trabajador se expone al riesgo de exposición externa. Pero en medicina nuclear, a diferencia de otras prácticas, como se trabaja con fuentes radioactivas no selladas, el trabajador también está expuesto a contaminación radioactiva. ¿Y qué cosa es la contaminación radioactiva? Es la presencia indeseada de sustancias radioactivas en forma de gases, aerosoles, líquidas o polvo
en objetos, superficies o en el cuerpo humano, en el cuerpo del propio trabajador. Esta forma de exposición requiere para su reducción la observancia de determinadas medidas de protección radiológica que son particularmente importantes en aquellos isótopos que son muy volátiles, como es el caso del iodo 131, pero que en general están presentes en cualquier en cualquier servicio de medicina nuclear. Y la forma de reducirlo es operando dentro de recintos especiales como son las campanas radioquímicas o celdas, procedimientos operativos que tengan en cuenta el riesgo de contaminación radioactiva, retención de derrames y descontaminación inmediata de las áreas que provocan contaminación radioactiva, realización de monitoreos periódicos a las áreas para detectar potenciales áreas de contaminación radioactiva, adopción de condiciones de operación limpia y buenas prácticas en el laboratorio, referido a la cultura de trabajo dentro de un laboratorio donde se opere con fuentes radioactivas no selladas, y por supuesto el uso de guantes y ropa protectora para evitar llevar esa contaminación radiactiva hacia ambientes que no son radioactivos. Por eso, teniendo en cuenta estos riesgos, es muy importante hacer una adecuada delimitación de la zona controlada y la zona supervisada. ¿Qué debe considerarse zona controlada dentro de un servicio de medicina nuclear en general? Los locales de preparación y control de calidad de los radiofármacos, los locales de administración, los locales de hospitalización de pacientes con dosis terapéuticas, los locales de almacenamiento de desechos, los locales de adquisición de imágenes y otros equipos de medición, incluido el panel de control y la sala de espera y los baños de pacientes con dosis administradas. Quiere decir, la mayoría del servicio es zona controlada en el caso de medicina nuclear. Y como zona supervisada, se pueden dejar los locales de espera de pacientes que no tienen dosis administradas y determinadas oficinas y áreas del servicio que deben colocarse convenientemente, y tratando siempre de que no se lleven a estas áreas contaminación proveniente de los locales donde se manejan fuentes no selladas. Aquí hay un ejemplo de delimitación de zona en el caso de un servicio de medicina nuclear PET-CT. Los dejo como un ejemplo, y una vez que ya las zonas han sido adecuadamente delimitadas, pues es muy importante colocar señalización adecuada que permita identificar claramente esas zonas y restrinja el movimiento tanto de trabajadores como miembros del público como los pacientes en las diferentes áreas del servicio de medicina nuclear. Otro elemento importante en medicina nuclear es en la exposición ocupacional, es el monitoreo radiológico individual, que como sabemos, al igual que en otras prácticas, el monitoreo deberá basarse en la medición de valores de dosis equivalente personal a una profundidad determinada, fundamentalmente HP10 es lo que miden los dosímetros, y garantizando que todos los trabajadores que puedan recibir dosis superiores a 2 milisieverts por concepto de operación normal o por concepto de exposiciones potenciales dispongan de un dosímetro
personal que le permita evaluar la dosis recibida por estos trabajadores. En el caso particular de los trabajadores que en medicina nuclear realizan actividades de preparación y administración de radiofármacos, además del dosímetro de dosis equivalente personal HP10, deben llevar una dosimetría de extremidades porque pudieran eventualmente también superar el límite de dosis en extremidades, con lo cual en estos casos debe contratarse para estos trabajadores también la dosimetría de extremidades. En el caso de aquellos trabajadores que realizan actividades de preparación y administración de radiofármacos usando isótopos volátiles, fundamentalmente yodo 131, que es el más utilizado, pues se requiere también controlar los niveles de contaminación interna, sobre todo en aquellos casos en los cuales se evalúe que la dosis debida a incorporación anual puede exceder 1 milisievert. En esos casos es importante que se realice la evaluación de la contaminación interna, porque la dosis, recuerden que el límite de dosis está puesto para dosis efectiva, y en ese sentido tiene que considerar tanto la dosis que recibe por irradiación externa como la dosis que recibe por contaminación interna el trabajador. Quiere decir, los límites de dosis se evalúan a partir de la sumatoria de las dos contribuciones, la dosis por irradiación externa y la dosis por irradiación interna. Bueno, del puesto de trabajo, ¿qué decir? Igual que en otras prácticas, se requiere implementar un programa de monitoreo del puesto de trabajo, definiendo las magnitudes, los equipos que se van a incluir en el programa de monitoreo. El monitoreo en medicina nuclear debe considerar que los equipos que se usen sean adecuados para medir los niveles de tasa de dosis y los tipos de radiación que vamos a medir. Aquí los equipos Geiger son muy útiles en el caso de medicina nuclear, y se debe considerar que para los locales que tienen riesgo alto, el monitoreo debe realizarse diariamente, incluyendo tasa de dosis de radiación externa y contaminación superficial. Los locales que tienen riesgo medio, pues el monitoreo puede ser semanalmente, y los locales que tienen riesgo bajo, el monitoreo puede ser una vez al mes. Vean cómo aquí hay que también considerar el riesgo de los locales a fin de organizar el programa de monitoreo dentro de la práctica de medicina nuclear. Bueno, aquí simplemente para recalcar que en el caso del monitoreo de contaminación superficial, hay veces donde la medición es errónea porque se incluye en la medición fuentes radiactivas que pueden estar influyendo lo que detecta el equipo, y en esos casos es recomendable tomar una frota, ir a un lugar de bajo fondo y hacer la medición en un lugar de bajo fondo, porque lógicamente un detector de este tipo que tiene un área muy alta, cualquier fuente que haya en el local puede distorsionar la medida que recibe el detector. Sobre la exposición del público, un par de diapositivas respecto a la exposición del público. Las propias medidas de diseño de un servicio de medicina nuclear que se utilizan para el control de la exposición ocupacional son las que se utilizan para el control de la exposición del público. Hay que hacer un adecuado diseño, hay que
hacer un adecuado programa de monitoreo radiológico de zona y hacer una adecuada delimitación de zona para evitar para garantizar la exposición ocupacional en el caso de medicina nuclear. Ahora, la pregunta es, ¿el paciente radioactivo es una fuente radioactiva y es un problema desde el punto de vista de la exposición del público? Y la respuesta es sí. El paciente es un problema después de dejar, incluso después de dejar el hospital. Todo dependerá del nivel de dosis de radiofármaco que le fue administrado al paciente. Para estudios, eh, para estudios de medicina nuclear diagnóstico, en general, cuando las dosis son tan bajas que cuando el paciente abandona el hospital, pues unas pocas instrucciones al paciente pueden ser suficientes para que el paciente no sea un problema para el resto de los miembros del público. Pero en medicina nuclear terapéutica se requiere que antes de dar el alta al paciente se realice un monitoreo del paciente y se pueda constatar que efectivamente las dosis de radiación a cierta distancia del paciente son ya suficientemente bajas como para que el paciente no signifique una exposición al público significativa. Junto con eso es importante dar una tarjeta de advertencia al paciente y a sus familiares, dar instrucciones escritas eh, al paciente de cómo debe comportarse una vez que ya abandona el hospital. En el caso de que el paciente fallezca después de un tratamiento de medicina nuclear terapéutica, es importante tener también instrucciones a los familiares de cómo debe tratarse el cuerpo del paciente. En el caso de mujeres embarazadas y lactantes, hay que tener procedimientos específicos en cuanto a cómo deben comportarse estos pacientes. En el caso de las mujeres lactantes, la suspensión de la lactancia es una medida imprescindible para garantizar la protección radiológica del niño que es un miembro del público. En fin, hay que tener todo un protocolo de manejo de estos pacientes durante la hospitalización y al momento de dar el alta a los pacientes. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con la exposición ocupacional y la exposición del público. Entremos entonces en lo que tiene que ver con las exposiciones médicas. Y el primer tema preocupante de las exposiciones médicas en medicina nuclear es la justificación de la exposición médica. Quiere decir, aunque la práctica de medicina nuclear en general es una práctica justificada que no se cuestiona, cada paciente de medicina nuclear requiere una justificación específica que se hace de conjunto por el médico prescriptor, el que indicó el estudio de medicina nuclear, y el médico ejecutor del procedimiento de medicina nuclear, que es el médico nuclear. Este médico, ellos en conjunto tienen la responsabilidad porque el paciente que se someta a un estudio de medicina nuclear el estudio sea justificado y que en ningún caso se realice el estudio si no hay una indicación clínica explícita dada por un médico prescriptor y por un médico ejecutor del procedimiento radiológico que la aprueba. Lo común en estos casos es que el médico prescriptor indica el estudio, el tipo de estudio,
y el médico nuclear evalúa la pertinencia del estudio e indica la dosis. Quiere decir, indica cuál es la dosis de radiofármaco que va a recibir el paciente atendiendo a las particularidades del paciente en específico, ¿no? Si bien la justificación es fundamental para evitar que se realicen estudios que después no tengan ningún resultado desde el punto de vista del diagnóstico del paciente, la optimización es uno de los problemas más difíciles que existe en medicina nuclear. Este es un gráfico de una publicación de hace muchos años ya de estudios con DMCA en hospitales suecos en niños de diferentes edades y en general en adultos también de diferentes edades. Y se puede ver aquí la gran dispersión en cuanto a la actividad que se administra a estos pacientes en diferentes hospitales de Suecia. Vean, aquí hay evidencia de lo que se administraba en diferentes hospitales de Suecia de acuerdo a la edad. Vean que en el caso de los niños había más precaución, había como un poco más el estudio revela que había un poco más de precaución, pero en el caso de los adultos había una dispersión muy grande en cuanto a la actividad que se administraba para un mismo tipo de estudio. De manera que esto sugiere la necesidad de la optimización. No es hacer el estudio con cualquier actividad. Hay siempre la posibilidad de hacer un buen estudio con la menor dosis de radiofármaco posible. La optimización pasa por consideraciones que tienen que ver con el diseño de los equipos y que ya hemos visto, los equipos tienen que cumplir determinados parámetros y requisitos de la Comisión Electrotécnica Internacional y consideraciones relativas a la operación, quiere decir a la forma en que se realiza la práctica. A la vez que, por supuesto, está muy vinculado con la calibración que tengan los equipos, que los equipos estén bien calibrados, con la dosimetría clínica y con la garantía de calidad, que es la que al final sostiene en el tiempo la optimización. Aquí hay un ejemplo de un mismo estudio de medicina nuclear, quiere decir un estudio que tiene el mismo objetivo en medicina nuclear, es un estudio con leucocitos marcados y que ejemplifica la dosis que recibe el paciente si el estudio se hace con indio 111 y si el estudio se hace con tecnesio 99. Vean cómo con estas características, con indio 111 y la dosis que pudiera dar el estudio serían 7,2 milisievert. Mientras con tecnesio la dosis es 2,2 milisievert. Quiere decir más de 3 veces menor la dosis si el estudio se hace con tecnesio que si el estudio se hace con indio. De manera que seleccionar un adecuado protocolo para la realización del estudio es el primer paso de cualquier proceso de optimización. Y al seleccionar el protocolo, por supuesto, ello lleva implícito la selección del radiofármaco que será utilizado. Por otra parte, también es importante, como factores que influyen en la optimización, considerar que cada paciente no es un paciente sano. Quiere decir, hay muchos pacientes que nosotros vemos en los servicios de medicina nuclear que tienen determinadas patologías incorporadas. Y aquí hay un ejemplo de cómo varía la dosis que recibe un paciente para un mismo estudio con 100 megabecquerels de tecnesio 99 de TPA, si el paciente tiene una patología y tiene una salida total obstruida de sus riñones, o si el paciente tiene una salida parcial o si el paciente tiene una función normal de sus riñones. Vean la enorme diferencia en dosis para los riñones si el paciente tiene una
una función renal normal que si el paciente tiene una salida totalmente obstruida. De manera que a la hora de optimizar la dosis que se le va a dar al paciente, también de alguna forma el médico prescriptor y el médico nuclear deben evaluar la condición clínica del paciente que va a ser estudiado. Y el otro aspecto que también influye mucho en la optimización, en la reducción de las dosis, es en aquellos casos que es posible utilizar métodos para bloquear la captación de determinados órganos que pueden ser sensibles a recibir muchas dosis. Y dentro de los métodos está el uso de agentes bloqueadores para la tiroides, sobre todo para los estudios con yodo 131, la hidratación y el vaciamiento frecuente de la vejiga urinaria para la mayoría de los estudios, pero sobre todo para los escaneos óseos. El uso de laxante en algunos estudios puede ser importante. Y otros métodos como puede ser incluso eh, eh, comidas grasas para vaciar la vesícula en el caso de algunos estudios que puedan significar una dosis muy alta para este órgano. De manera que a la hora de seleccionar los protocolos que se van a usar en medicina nuclear, es importante considerar protocolos actualizados que de alguna forma incluyen todos estos aspectos a la hora de definir la dosis que se va a prescribir a los pacientes. Otro aspecto importantísimo en la optimización es los aspectos relacionados con la calibración de los equipos usados en medicina nuclear. Quiere decir, si bien los equipos usados en medicina nuclear no son, en la mayoría de los casos, no son equipos que dan dosis a los pacientes, sino que son equipos formadores de imágenes. Si el equipo tiene una adecuada calibración, pues podrá el equipo brindar una mejor imagen con una menor dosis administrada al paciente. Entonces, los equipos utilizados en medicina nuclear deben ser sometidos a pruebas de aceptación y puesta en servicio antes de su uso clínico y después de trabajos de mantenimiento. Y esas pruebas las deben hacerse bajo la supervisión de un físico médico en medicina nuclear que realice las mismas y garantice que el equipo se encuentra apto desde el punto de vista clínico. Las pruebas deben abarcar no solo al equipo de adquisición de imágenes, sino a todos los equipos que existen en el servicio de medicina nuclear. Por eso es que hay que hacer también pruebas al calibrador de dosis, hay que hacer pruebas a los equipos de imágenes, hay que hacer pruebas a las sondas intraoperatorias. Todos los equipos deben llevar pruebas de aceptación y pruebas de puesta en servicio. Y para esas pruebas hay protocolos internacionalmente aceptados que dan pautas y criterios de evaluación de esas pruebas y que facilitan mucho la actividad que tienen que hacer los físicos médicos durante esta etapa. Por ejemplo, los famosos protocolos NEMA son muy utilizados para la realización de las pruebas de puesta en servicio de estos equipos. Otro aspecto importante relacionado con la optimización es lo relativo a la dosimetría clínica. Si bien en medicina nuclear no se hace una dosimetría clínica, en la mayoría de los casos no se hace una dosimetría clínica paciente específico, la dosimetría clínica se hace en base a la actividad administrada y es importante mantener los registros de la actividad que es administrada a cada paciente para poder retrospectivamente poder evaluar la dosis que recibió el paciente en cada uno de los procedimientos
que se ha realizado. Y esto es importante tenerlo claro por por lo que significa desde el punto de vista de protección de la misma clínica. Después un paciente puede retornar a la clínica y decir, no, porque esta enfermedad que yo tengo es porque me hicieron un estudio de medicina nuclear. Si usted tiene registrada bien las dosis que usted administró al paciente, usted podrá hacer un estudio retrospectivo de la dosimetría clínica y podrá demostrar que el estudio no aportó una dosis que pudiera correlacionarse con una eventual enfermedad que pueda tener el paciente. Por último, en la optimización, si bien es muy importante toda la aceptación y la puesta en servicio de los equipos, más importante es también garantizar un buen desempeño de los equipos durante toda su vida útil. Y para eso es importante implementar un programa de garantía de calidad. Por eso se deberá implementar un programa de garantía de calidad de todos los equipos de medicina nuclear que se utilizan en la práctica, realizando para ellos pruebas de control de calidad en correspondencia con protocolos que también existen internacionalmente y que son muy recomendados para las pruebas de control de calidad. Por ejemplo, ahí hay una gran variedad de protocolos. Hay protocolos, está el protocolo español, que por estar en idioma español ya significa una gran ventaja también, pero hay otros muchos protocolos que han aprobado las sociedades científicas internacionales relacionadas con la medicina nuclear que pueden ser utilizados. Las pruebas de control de calidad deben incluir pruebas diarias, pruebas periódicas, y los resultados tanto de las pruebas diarias como de las pruebas periódicas deben ser registrados convenientemente y evaluados por el físico médico de manera que se puedan tomar acciones de mantenimiento si alguna de estas pruebas se salen de determinados parámetros. Bueno, como ven, hay muchísimas cosas relacionadas con medicina nuclear. Ojalá esta charla les quede ahí y les sirva también para regresar a ella cuando lo necesiten. En general, como conclusiones, recordar que la práctica de medicina nuclear debe cumplir requisitos de licencia de la institución y de autorizaciones individuales que están regidos en la regulación vigente en Uruguay, ya que es una práctica que clasifica entre segunda y tercera categoría. Lo otro importante es que los equipos usados en la práctica de medicina nuclear, aunque no son equipos, en la mayoría no son equipos generadores de radiaciones, igualmente deben cumplir con la normativa de la Comisión Electrotécnica Internacional aplicable a esos equipos. Igualmente, las fuentes utilizadas en medicina nuclear deben cumplir también determinadas normativas internacionales, y los radiofármacos administrados a los pacientes deben someterse a pruebas de control de calidad de radiofármacos que garanticen su calidad, valga la redundancia, y la calidad del estudio que ellos nos van a aportar. También las instalaciones donde se realizan las prácticas de medicina nuclear tienen que cumplir con determinados requisitos de diseño que garanticen la protección radiológica de los trabajadores, pacientes y públicos. Recuerden que el blindaje apropiado blindajes apropiados deben ser tanto blindajes a la fuente o blindajes estructurales. Pueden reducir mucho las dosis que reciben los trabajadores y el público, y en tal sentido, dependiendo del tipo de medicina nuclear que se haga, del tipo de estudio de medicina nuclear que se haga, pues tendrá que evaluarse los blindajes. Y finalmente, que sin duda la exposición médica es la más preocupante en la práctica de medicina nuclear, al igual que en todas las otras prácticas médicas, y deben cumplirse determinados requisitos
que garanticen la protección radiológica de los pacientes durante la realización de la práctica y que están dirigidos a todo lo que tiene que ver con la optimización de la práctica, la justificación de la práctica primero, la optimización de la práctica y todo lo que tiene que ver con las pruebas de aceptación puesta en servicio y programa de control de calidad a que tiene que ser sometido todo el equipamiento que se use en medicina nuclear. Bueno, hasta aquí la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, pero la voy a dejar para el final de la clase de radioterapia. Ah, muy bien, no pasa Porque nada. me parece o sea, aplica, y es una gran duda que tengo, que la tengo hace mucho tiempo, que tiene que ver con todo el registro de dosis de los profesionales que trabajamos en radiación ionizante y que a veces compartimos más de alguna otra tarea en algún servicio. Entonces, ese historial dosimétrico, me parece que con todo lo que hemos venido hablando, podría ser una importante consulta, sobre todo pensando en los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Sí, muy bien, sí. Muy bien, igual lo vemos al final en la Sí, próxima clase. correcto, correcto, correcto. Me lo recuerda y lo vemos, por favor, ¿eh? Sí, sí, claro, lo tengo anotado. ¿Alguna otra pregunta? No, No. no. No, por mi parte no. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, Gracias. y nos vemos el lunes que viene en la última charla del curso, que será sobre radioterapia. Vamos. Pero Buena semana. Bueno, buena Gracias. semana, hasta luego, gracias. Nos vemos.